everybody, everybody. I come here for everybody. Kill everybody. I'm the champ. I'm the king. Kill everybody. ¡Ah! Khamzat Bors Chimaev probablemente sea uno de los mayores prodigios del deporte en entrar a la UFC en los años recientes. El peleador proveniente de Chechenia, con 28 años y ni una sola derrota en su récord profesional, tenía detrás de sí a toda una fanaticada, que lo veían como una versión mucho más agresiva que el dagestaní Nurmagomedov. Y digo tenía, porque diferentes situaciones que acontecieron con respecto a Chimaev lograron en cuestión de meses tambalear de algún modo u otro a la locomotora que suponía el hype que había detrás del checheno. Lo que comenzó como un plan entre comillas sencillo por parte de Chimaev para alzarse como el nuevo monarca de las 170 libras dentro del UFC, en cuestión de meses se convirtió en nada menos que una baraja de sinsentidos y planes arriesgados que han dejado la promesa del deporte al filo de la navaja. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Robert y bienvenidos a Raging Hour. El día de hoy hablaremos sobre la difícil situación del plan de Khamzat Chimaev. Las peripecias del luchador checheno comenzaron una mañana de septiembre del año 2022, en el pesaje previo al UFC 279. Khamzat Chimaev debía dar las 170 libras de la división del peso welter para subirse al octágono y enfrentarse a nada menos que Nate Diaz. Sin embargo, la mandíbula de los periodistas, trabajadores de la UFC y el público presente probablemente perforó el suelo cuando escucharon que Chimaev había perdido el peso, no por 2 ni 3, sino por 8 libras. Chimaev perdía el peso por 178 libras y medias, previo a lo que probablemente hubiese sido la pelea más importante de su carrera hasta ese momento. Las alarmas rojas se encendieron en todo el mundo de las MMA. En redes sociales, se tildaba al checheno como una verdadera desgracia, un indisciplinado y una persona sin ningún ápice de culpa por haber perdido el peso. Saltándonos todo lo que hubo en medio, la compañía logró arreglar una cartelera para que Chimaev peleara contra Kevin Holland, en una pelea pactada en cerca de las 180 libras. Pese a que el checheno logró despachar, aparentemente sin mucho esfuerzo, a un hombre que tal vez y le sacaba varias libras de ventaja como Kevin Holland, en la entrevista posterior a su victoria, Joe Rogan lo increpó con respecto a haber perdido el peso, e hizo énfasis en la necesidad de dar con el mismo, si aún mantenía sus aspiraciones por hacerse con el título de las 170 libras. La contestación de Chimaev narraba complicaciones durante su corte de peso y a los supervisores médicos impidiéndole continuar para que no pusiera en riesgo su salud. Y después de estas declaraciones nuevamente se encendieron las alertas rojas sobre Chimaev, pero esta vez con respecto a los pesajes de sus dos peleas anteriores. Para la pelea contra Li Jingliang, Chimaev marcaba el peso de la división de las 170 libras, dentro de lo que se denomina como libra de tolerancia, después de haberlo fallado por media libra, y con un rostro de visible preocupación. Para la pelea contra Gilbert Burns, Chimaev marca el peso de la división con facilidad. Sin embargo, y tocando el tema de los cortes de peso, Chimaev tenía un aspecto fantasmagórico. ¿A dónde quiero llegar con esto? Khamzat Chimaev tiene problemas para cortar peso. Esto tal vez no suene tan incoherente si tomamos en cuenta el estado físico que muestra el checheno durante gran parte de su tiempo fuera de la temporada de campamento, previo a una pelea. Además, los cortes de peso riesgoso no son algo nuevo dentro de las MMA, y en el pasado reciente, la UFC se ha visto salpicada con videos de atletas que llegan viéndose como cadáveres vivientes a los pesajes, y mucho peor, cuando surgen en internet los videos de cómo cortan el peso para horror del público. Pero aquí es donde aparece el detalle. Si Chimaev tiene problemas para dar el peso de las 170 libras, pero ya ha peleado antes en 185 libras, lo lógico sería que tuviera más peleas en la división de peso mediano que en peso welter. Y es aquí en donde la UFC ha puesto en la cuerda floja al checheno. Después del desastre del UFC 279, los desembolsos que la compañía tuvo que hacer para modificar y armar nuevos contratos en tiempo relámpago, simplemente no ha habido discusiones sobre Chimaev dentro de la división de los peso welter. Y parecería que lo que realmente quiere Dana White, presidente de la UFC, es darle una pelea a Chimaev para que pruebe su valía para la compañía, tomando en cuenta todo lo mencionado anteriormente. No solo es que se paralizó por completo el plan de Chimaev para competir por el título de las 170 libras, sino que además
Ahora se habla de peleas contra un top 5 de las 185 libras, en donde el checheno pareciera no tener demasiadas opciones frente a la presión de Dana White. ¿Por qué una pelea contra un peso mediano suena como algo atractivo pero descabellado? Es atractivo, porque ya vimos a Chimaev venciendo a Kevin Holland, con la relativa facilidad, y eso aviva las llamas de las expectativas con respecto a qué tan lejos son capaces de llegar las habilidades y el potencial explosivo del checheno. Pero las condiciones para enfrentarse a un peleador del top 5 de las 185 libras no son panes de miel que el checheno pueda saborear fácilmente. Mientras grabo este video, el top 5 de las 185 libras está conformado por Adesanya, Whittaker, Vettori, Cannonier y Costa. Cada uno de estos peleadores es un mundo completamente diferente en lo referido al striking, juego de piso, defensa contra derribos y cardio, y de paso, todos los nombres mencionados anteriormente ya han sido competidores directos por el título, siendo Adesanya y Whittaker ex campeones. Es decir, si tú lanzas a Chimaev contra un top 5, lo vas a dar de comer a un león diferente en cada posición que veas. Y no es que Chimaev no vaya a ser capaz de dar con el reto, pero admitamos que los cortes de peso de un 185 no son iguales a los de un 170. Fácilmente, cualquiera de los peleadores del top 5 es capaz de cortar y rebotar a un peso que roce con las 200 libras, para enfrentarse con todo lo que tengan contra el checheno. Y si hablamos de la potencia de golpe de esta división, no tiene muchos noqueadores natos, pero sí golpeadores que guardan gran potencia, y sobre todo resiliencia al momento de medirse cara a cara en el centro del octágono. Y si algo nos enseñó la pelea contra Gilbert Burns, es que Chimaev sí puede ser tumbado de un golpe. Ahora quiero que hagan un ejercicio mental y se imaginen lo que Cannonier, Vettori, Whittaker y Adesanya son capaces de hacerle a Chimaev con tan solo un par de libras más de diferencia en las manos. El único nombre que sale a relucir entre los posibles candidatos para una pelea de Chimaev en el top 5 de las 185 libras es un hombre que ya ha peleado por el título. En su momento, tuvo las miradas del mundo sobre él por su habilidad de combate, un hombre que le hizo frente al soldado de Dios, Paulo Costa. Sí, el mismo peleador cuyo equipo creyó que sería buena idea rehidratarlo con bebidas alcohólicas. El mismo peleador que fue suspendido cuando alguien de su propio equipo creyó que sería buena idea subir a internet una fotografía en donde se lo intentaba rehidratar con una intravenosa. El mismo peleador que se alejó durante un tiempo de los entrenamientos por hacerse un trasplante capilar. Y el mismo peleador que se ha convertido a sí mismo en una especie de meme viviente por el tema de las acusaciones que hay en su contra sobre el uso de sustancias para mejorar el rendimiento deportivo. Esta pelea suena bien, promete ser entretenida. Chimaev y Costa ya habían tenido roces tanto en redes sociales como en la vida real, lo cual puede ser usado para vender la pelea, y sin dudas sería una forma relativamente sencilla y segura de introducir a Chimaev como un retador del título de las 185 libras, aprovechando el efecto que aún supone su figura. El problema está en todo lo que dije anteriormente, los cortes de peso, las diferencias de potencia entre divisiones y sobre todo algo que sería lapidario para Chimaev. ¿Qué pasaría si pierde contra Paulo Costa? Entonces el hype detrás de Chimaev se extinguiría de la peor forma posible. No solo estás perdiendo, sino que además estás perdiendo contra un tipo que va en un lento descenso de nivel deportivo. Lo cierto es que la pelea contra Paulo Costa es una espada de doble filo para Chimaev. De tomarla, se verá frente al dilema de tener que ganar a cualquier costo, y si llegara a rechazarla, se vería con la problemática de tal vez no volver a pisar el octágono de la UFC por un largo tiempo. Mientras tanto, su hype se diluiría como azúcar en el agua, y nos quedaríamos con una sensación de lo que pudo ser, pero que simplemente no fue. El estado actual del plan del checheno es poco menos que difuso. Tiene que solucionar sus problemas para cortar peso. Tiene que volver a dar una imagen de un verdadero contendiente al título, y no de un simple alborotador. Tiene que volver a tomar una decisión razonable, que le permita volver a vender su imagen para posicionarse de nuevo en el centro de las miradas del público, tanto de sus fanáticos como de sus detractores. Y, sobre todo, debe decidir conscientemente cuál es la división en donde realmente tendrá el futuro que él desea. Sin nada más que decir, me despido. Si te gustó el video, dale like, compártelo, comenta y no olvides suscribirte al canal. Mi nombre es Robert, esto es Raging Hour
y nos volveremos a ver muy pronto.